Freddie Mercury, cuyo nombre real fue Farrokh Bulsara, nació en Stone Town, ciudad de Zanzíbar, el 5 de septiembre de 1946 y que falleciera en Kennington, Inglaterra, el 24 de noviembre de 1991. Fue un cantante y compositor británico conocido mundialmente por haber sido el vocalista principal y pianista de la banda de rock Queen. Considerado como uno de los mejores cantantes de la historia de rock, sobresalió por su extravagante personalidad en el escenario y su rango vocal de 4 octavas. Mercury desafió las convenciones habituales de los líderes rockeros con su estilo teatral, influyendo en la dirección artística de Queen. Nacido en 1946 en Zanzíbar como hijo de padres indio-parsis, desde los 8 años asistió a internados británicos en la India y regresó a Zanzíbar después de terminar su educación secundaria. En 1964, su familia huyó de la revolución de Zanzíbar y se mudó a Middlesex, Inglaterra. Habiendo estudiado y escrito música previamente, formó Queen en 1970 con el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. Mercury escribió varios de los éxitos de Queen, entre ellos Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now y Crazy Little Thing Called Love. Sus carismáticas presentaciones musicales lo distinguían por interactuar con su público, tal y como se vio en el concierto Live Aid de 1985. También persiguió una carrera como solista y fue productor y músico invitado entre otros artistas. En 1987 fue diagnosticado con SIDA. Continuó grabando con Queen y participó póstumamente en su último álbum Made in Heaven de 1995. En 1991, un día después de anunciar públicamente su diagnóstico, murió por complicaciones de dicha enfermedad a los 45 años de edad. En 1992 se celebró un concierto en su honor en el estadio Wembley en beneficio a la concientización sobre el SIDA. En 1990, él y los demás miembros de Queen recibieron el premio Brit por contribución destacada a la música británica. Un año después de su muerte, Mercury recibió el mismo premio, pero individualmente. Como miembro de Queen en 2001, fue inducido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en 2003 en el Salón de la Fama de los Compositores y en 2004 en el Salón de la Fama Musical del Reino Unido. En 2005, Queen recibió un premio Ivor Novello por colección de canciones destacadas de la Academia Británica de Compositores y Autores. En 2002, por votación, fue colocado en el puesto número 58 en la encuesta de la BBC sobre los 100 británicos más grandes de la historia. En estos días toma una relevancia muy importante la aparición de una supuesta hija del cantante, quien habría hecho una prueba de ADN para confirmar su identidad. Leslie Ann Jones, autora del libro Love Freddie, asegura que la historia de B es verídica y que no busca notoriedad ni beneficios económicos. La revelación de una supuesta hija de Freddie Mercury ha generado un gran revuelo en el mundo del rock. En medio de la siempre fascinante historia de Freddie Mercury, el icónico líder de Queen, surge un reclamo inesperado sobre una posible hija del cantante. Según el nuevo libro Love Freddie de Leslie Ann Jones, una mujer conocida como B afirma ser fruto de una relación pasajera entre Mercury y la esposa de un amigo cercano en 1976. Frente a las exigencias del público y los escépticos que pedían pruebas concretas, la autora ha enfatizado que se realizaron las verificaciones necesarias, incluida una prueba de ADN para confirmar el vínculo biológico. Leslie Ann Jones, respondiendo a estas demandas a través de un mensaje en X, afirmó que sostuvo la verificación necesaria
y subrayó que los procedimientos legales relacionados son confidenciales y no se divulgarán públicamente. Leslie Ann Jones, autora del libro, aseguró que B se hizo las pruebas correspondientes de ADN y confirmó su identidad como hija de Freddie Mercury. B, ahora con 48 años, afirma que siempre supo que Freddie era su verdadero padre. Criada por otra familia, mantuvo una relación cercana con Mercury hasta su muerte en 1991. En una emotiva carta manuscrita, narra cómo el cantante fue considerablemente presente y cariñoso en su vida. Freddie Mercury era y es mi padre. Tuvimos una relación muy estrecha y afectuosa desde que nací y durante los últimos 15 años de su vida. Me adoraba y se desvivía por mí. Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, para la mayoría de la gente, inusuales e incluso escandalosas. No debería sorprendernos. Pero nunca le restó valor a su compromiso de quererme y cuidarme. Me quería como a un tesoro. La autora del libro admite que al principio dudaba de estas afirmaciones. No obstante, después de trabajar con B durante más de 3 años, está convencida de la autenticidad de su historia. Jones destaca que B no busca fama ni beneficios financieros, diferenciándose así de las características típicas de aquellos que fabrican historias sensacionalistas. Insiste en que tanto Freddie como el padrastro de B la dejaron económicamente asegurada a través de un acuerdo privado que no figura en el testamento oficial de Mercury. Al parecer, B nunca salió del anonimato debido a que tanto Freddie como su padrastro le dejaron una cómoda situación económica que le brindó una vida tranquila. Las especulaciones sobre los diarios personales de Mercury, que supuestamente fueron entregados a B antes de su muerte, también han sido objeto de críticas. Algunos sostuvieron que podían haber sido falsificados mediante inteligencia artificial. Jones ha rechazado estas acusaciones, afirmando que la historia contada a través de estos documentos es genuina y conmovedora. Freddie Mercury, conocido por sus relaciones tanto con hombres como con mujeres, nunca tuvo hijos de su pareja de largo plazo, Mary Austin. La biografía de Blood Freddie se lanzará el próximo 5 de septiembre, justo en el cumpleaños de Freddie Mercury. Mientras las discusiones sobre la veracidad de esta historia continúan, Blood Freddie se perfila como un relato que podría reconfigurar la comprensión pública de uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Esta biografía llegará a las librerías el próximo 5 de septiembre, justo en el que sería el cumpleaños número 79 de Freddie Mercury. Muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Desde aquí queremos enviarle un enorme abrazo de agradecimiento para @WandaSantana421, quien nos ha otorgado un bello obsequio. Al finalizar nuestros videos, nombraremos a todos los que nos colaboran con su apoyo. Muchas gracias. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.